Buenas tardes, hermanos. Yo me gocé esta semana al escuchar todos los mensajes de la hermana que estuvo a cargo de los temas. La verdad es algo hermoso ver a la mujer en acción, ¿no es cierto? A tantas hermanas participando y haciendo la obra del Señor. ¡Qué lindo! Cuando me pidieron que participara y sabiendo quién iba a ser la oradora, me sentí como Gedeón. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Gedeón ante el llamado? Dijo, ay Señor, pero mi familia es la más pobre de Efraín y yo soy el más chico. Así me sentí, pero le agradezco a Dios por el privilegio. Siempre es un privilegio, ¿verdad?, cuando Dios te pide algo. Acompáñenme a hacer una oración. Querido Señor, en esta tarde estoy aquí, Señor, con mis hermanos ante tu presencia. Te suplico, Señor, que en este momento quites mis pensamientos, quites mis ideas y que pongas tus pensamientos y que hables por medio de mí y que los hermanos puedan ser receptivos al mensaje. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos 3 o 4 meses nos encontramos en la playa con mis hijos y mi esposo, y a mis hijos les gusta mucho mojarse en el agua, lo disfrutan mucho. Y mi hija mayor tiene 13 años, ella vino conmigo y me dijo, ¿sabes, mami? Me picó algo en el pie. Así que le revisé su pie y yo le encontré una espinita. Era una espinita muy diminuta. Se la saqué y le dije, sigue jugando. Pero al siguiente día, era un domingo, cuando fuimos a la playa, el lunes ellos no iban a la escuela. Yo me fui a trabajar y cuando vine me pidió ella que le revisara su pie y tenía su pie hinchado y donde yo le había sacado la espinita tenía un punto blanco. Yo no sé cuántas son como yo, pero mi primera reacción fue agarrar una aguja. Dije, tiene pus, la voy a sacar. Pero algo dentro de mí me dijo que llamara al doctor, así que yo estaba con el teléfono en una mano y la aguja en la otra. Y llamé al doctor y me dijeron, no le hagas nada, tráela. Así que la llevé y resultó que mi hija agarró una bacteria y se le hizo una infección. Y lo que parecía tan sencillo terminó siendo algo serio. El doctor me la trató con antibióticos, se los inyectaban y los tomaba. Fue bastante agresivo. Estuvimos toda una semana yendo al doctor y fueron 2 semanas de tratamiento, pero solo una semana estuve yendo con ella y para empeorar las cosas le desarrolló alergia, así que tenía el pie, ni sé qué color decirles, porque era como rojo, morado, negro, no sé. Como al tercer día era lo peor y mi hija ese día despertó y yo le podía ver en su cara el miedo. La llevé a mi cuarto y hablamos y traté de darle ánimo. Le dije que esto podría ser una oportunidad para empezar a desarrollar su confianza, su fe. Hablamos un buen rato, yo me fui a trabajar. Esa tarde la llevé de nuevo al doctor, pero aunque el pie de mi hija todavía estaba igual, su reacción ante el problema había cambiado. Y me dio mucho gusto. Cuando regresamos del doctor, ella me dice, ¿sabes, mami? Le agradezco al Señor porque lo que me pasó no me pasó en una mano, porque entonces yo no hubiera podido ni escribir ni tocar mi guitarra. Y a ella le gusta mucho tocar la guitarra y me sentí muy contenta, ¿saben? Y le empecé a hablar de los planes de Dios para nuestras vidas, de cómo el Señor tiene propósitos, nos creó con propósitos. Y le dije, el Señor debe tener planes muy hermosos para tu vida. ¿Te imaginas en lo que el Señor te puede usar si tú te pones en sus manos? Y ella pensó que yo estaba exagerando y me miró con una sonrisita, ya saben, ¿verdad? Me dijo, mami, ¿pero qué tanto puedo hacer yo? Y le dije, hija, las cosas que una mujer puede hacer en las manos de Dios son cosas increíbles. Hemos sido llamadas para brillar, como estudiamos esta semana, hemos sido llamadas para reflejar a Jesús. Cuando el Señor llamó al pueblo de Israel, lo hizo con ese propósito.
No lo escogió porque fuera el pueblo que más le gustó, porque ni siquiera era pueblo cuando lo escogió. Lo escogió para que ellos fueran sus representantes, para que las personas se sintieran atraídas hacia la forma de ser de ellos, que quisieran conocer a ese Dios tan poderoso y a la vez tan amante al cual servían. Tristemente fue Israel el que se dejó influenciar por la idolatría de las ciudades circunvecinas. Yo no sé si ustedes han leído el libro de los jueces, pero en el libro de los jueces, cada segundo capítulo ustedes van a leer. ¿Cómo dice, hermano? Y volvían a hacer lo malo delante de Dios, vez tras vez. Y vez tras vez quedaban sometidos bajo el poderío extranjero. Y vez tras vez clamaban al Señor, y vez tras vez Dios les levantaba un juez para que los guiara. Yo en esta tarde les quiero hablar de dos mujeres. En una de esas oportunidades el Señor levantó a una extraordinaria mujer llamada Débora. Es una historia que a mí me impacta mucho, me encanta. La Biblia nos registra cómo fue el llamado de Débora. Simplemente comienza la historia eso se encuentra en Jueces, vamos a buscar esa historia. En el libro de los Jueces, capítulo 4, y en el versículo 4, vamos a leer del 4 al 9. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual habitaba debajo de una palmera entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, a Cedes de Neftalí, y díjole: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y haz gente en el monte Tabor, y toma consigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javí, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Y Barac respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres, yo no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac. ¿Será que en ese tiempo no había un hombre capaz de guiar a Israel? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que sí lo había, y a mí no me extrañaría saber que Dios primero llamó a un hombre. Igual que pasó con nuestra hermana de Guay, ¿se acuerdan la historia? Pero la Biblia no lo registra, así que lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? En ese tiempo la mujer no gozaba de privilegios. Recuerden que cuando se hacía el censo en el pueblo de Israel ni siquiera era contada, ni la mujer ni los niños. La mujer era simplemente la que hacía más soldaditos para ir a la guerra. Pero el Señor, a través de toda la historia, ha querido levantar a la mujer al nivel original cuando fue creada. Cuando la mujer salió de las manos del Creador, era perfecta, no solo físicamente, sino mental y espiritualmente, creada para buenas obras. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él hizo todo lo posible para que los seguidores de Él entendieran este concepto. Él habló con la mujer samaritana junto al pozo, lo cual ningún hombre estaba supuesto a hacer porque no estaba bien. Esta semana estudiamos de la mujer pecadora, que la trajeron a Jesús avergonzándola. Jesús no dijo ninguna palabra de reproche, simplemente le dijo: si ya no hay nadie que te acusa, ni yo te condeno, ¿verdad? Cuando la mujer lavó los pies de Jesús, ¿se acuerdan? Son historias que ya conocemos mucho, que los lavó con perfume y se los limpió con su cabello. Le hicieron comentarios para que
se deshiciera de ella. Pero ¿saben qué les dijo él? Le dijo, déjenla que lo haga. Y les digo otra cosa, que donde se predique este evangelio, también se va a contar esta historia, para memoria de ella, ¿verdad? La mujer con el flujo de sangre, que se iba escondiendo entre la multitud, y no solamente porque fuera cohibida. Jesús la llama, la pone en medio para que cuente su historia. Y le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda libre de tu azote. Cuando las madres le trajeron a los niños a Jesús, ¿se acuerdan? Que los discípulos les dijeron, no lo molesten. Jesús les dijo, no, dejen que vengan a mí, también los que no eran contados, los niños y sus madres. Y los seguidores de Jesús sí entendieron el mensaje, porque luego encontramos a Pablo diciendo, porque ahora ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, ahora ya no hay diferencia, nunca ha habido, pero como el hombre se propuso que hubiera diferencia, ahora Pablo les explica que no la hay. También escribe en Efesios 5:28, dice, así también los hombres deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios creó al hombre y la mujer, Él los creó al mismo nivel, cada quien con sus responsabilidades. Tampoco nos podemos poner en el lugar del hombre, pero Dios nos creó como ayuda idónea, trabajando los dos juntos con un mismo propósito. Pedro, en 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros amigos, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas juntamente con vosotros de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí entendieron el mensaje, verdad? Los seguidores de Jesús. Nuestro Creador, hermanas, no quiere que nos escondamos bajo la frágil excusa de la feminidad para evadir nuestras responsabilidades como hijas de Dios. Siguiendo con la historia de Débora, dice que Débora solía tener su tribunal debajo de una palmera entre Ramá y Betel, y los israelitas iban a ella a juicio. Cuando Débora respondía a los pedidos de juicio del parte del pueblo de Israel, lo hizo con sabiduría, la cual ella poseía naturalmente y también como profetisa. Después de María fue la segunda mujer que se registra en la Biblia como profetisa. Y podemos ver que ejerció una influencia muy positiva y muy altamente espiritual sobre todo el pueblo. Y eso lo leímos en la respuesta de Barak ante el llamado. Si tú vas, yo voy. Si no, yo no voy. Podrán decir los hermanos, qué mal nos representó Barak, ¿verdad? Él no era machista, tampoco era orgulloso. Porque cuando Débora le dijo, ¿sabes qué? Entonces no vas a tener honra, porque Jehová va a vender en manos de una mujer al pueblo enemigo. Barak le podría haber dicho, bueno, entonces vayan ustedes, ahí está el pueblo, te sigue. Pero Barak estuvo de acuerdo y Débora fue con él. Y sabe, me llama la atención porque la que no era contada porque no ponía nada para la guerra, ahora es la que está animando a todos los soldados, ¿verdad? Barak era un guerrero, porque si Débora lo llamó era porque él ya había participado guiando a las tropas. El comentario bíblico dice que es probable que Barak se hubiese dado cuenta de que por sí solo él no podía mantener el ánimo del pueblo. La presencia de Débora serviría como una prueba de que la empresa era de Dios. Pero también es cierto que Barak, al igual que todo el pueblo, respondió de esta manera porque había sido influenciado por esta gran mujer y la tenía en muy alta estima. Esta mujer en las manos de Dios fue capaz de guiar a un pueblo hacia una gran victoria.
Pero ¿será que lo hacía sola Débora porque tenía un carácter fuerte y porque era, como diríamos ahora, ella era líder? En Jueces 2:18 nos da la respuesta. Dice, cuando el Señor les levantaba un juez, Él estaba con el juez. Él estaba con Débora. Débora solamente se puso en las manos de Dios, se dejó guiar por Él para poder servir de valor, darle valor a todo el pueblo. El poeta Víctor Hugo tiene un pensamiento que me gusta mucho acerca de la mujer. Dice que es un poder único que se compone de la realidad de una fuerza con apariencia de debilidad. Pero la debilidad que es aparente, Dios la puede transformar en fuerza. Hasta que hemos estudiado a Débora como mujer, pero saben que en el canto que tuvieron con Barak después de la victoria, ella se identifica como madre en Israel. Débora, además de ser la jueza, también era esposa. Acuérdense que al principio dice, era esposa de Lapidot. Y si era esposa, era madre, porque en aquel tiempo contaba mucho tener hijos. Pero al hacer el trabajo que Dios le encomendó, ella no descuidó ninguno de sus papeles, ni el de esposa, ni el de madre. Y fue capaz de hacerlo porque, como dijimos, dependía constantemente del Señor. Yo no me imagino a Débora juzgando a Israel sin antes haber tenido su devocional con sus hijos y su esposo, sin antes haberse puesto en las manos de Dios para ser usada ese día y contestar con sabiduría a los hijos de Israel. Ella tenía que ocuparse primero de su hogar, porque como hemos estudiado antes, no somos capaces de hacer algo afuera sin antes haberlo hecho en casa. No tiene sentido. Como madres en Israel, también hemos sido llamadas para ejercer una influencia positiva sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos y sobre los que nos rodean. ¿Será que tomamos el tiempo necesario para que nuestros hijos vengan con nosotros? ¿Tomamos el tiempo necesario para sentarnos debajo de la palmera con nuestros hijos, para darles esos consejos que a ellos les ayudan tanto? Yo estoy segura que todos recordamos a nuestra madre. Yo recuerdo mucho a mi madre, una mujer de oración. Ella era jefe de grupos pequeños. A las 5 de la mañana estaban estudiando la lección de escuela sabática con los vecinos de la iglesia, que eran cristianos. Yo vi a mi madre mucho de rodillas. Y saben, la forma de educar de ella era tan linda que yo todavía la recuerdo. Y les voy a contar una experiencia que yo la traigo acá como si hubiera pasado ayer. A ver si ustedes se identifican con sus madres. Mi madre me había dicho que yo no podía tener novio que no fuera de la iglesia. Algunas madres dirán, fue lo primero que yo le dije a las mías. Pero los hijos, ¿verdad? Qué lindos somos. Yo me hice novia con un muchacho que no era de la iglesia. Yo no lo miraba mucho, pero teníamos un amigo más chico que nos llevaba y nos traía los mensajitos. Y un día mi madre lo supo. Yo no estaba en casa, ella me había mandado a hacer algo, un encargo. Pero este niño pasó cerca y escuchó la plática en la calle. Y me contó, me dijo, tu mamá ya sabe. Y yo dije, ahora sí, me voy a ir preparando porque ya de tener la vara, hasta yo creo la mojó. Y cuando llegué, mi madre me llama, se sienta conmigo y no traía vara. Y empieza a hablarme de una manera que a mí me dolió tanto, porque me habló con comprensión, con amor, con respeto.
Yo les digo la verdad, yo quería que mejor sacara la vara, porque a mí me dolió cómo me habló. Yo no merecía que ella me hablara así después de haberle desobedecido. Pero si ella hubiera sacado la vara, yo no les estaría contando esto como testimonio. Ella usó de sabiduría. Era porque mi madre había comprendido el amor, la misericordia de Dios y me lo estaba transmitiendo. Como madres, ya oramos por los jóvenes que están fuera de la iglesia. Yo les digo una cosa, si como madres han hecho el trabajo que Dios esperaba que hicieran, el Señor se encarga de lo que sigue. Porque yo en mi juventud me alejé del Señor. Le venía diciendo a mi hermana hoy, yo no me alejé de la iglesia, yo seguí yendo a la iglesia, pero me alejé del Señor. Yo hacía las cosas que mi madre no me había enseñado, pero por lo que mi madre había puesto en mí, por eso que me había transmitido, el Señor lo usó para traerme de nuevo a sus pies. Y gracias a esa influencia de mi madre, yo estoy acá con ustedes. Así que madres, no se desesperen, sigan orando. ¿Y qué tanto alcance tiene el trabajo de la madre en sus hijos? Pues es bastante, les voy a decir, porque también sigue de generación en generación. Y si no, miren lo que le manda a decir Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 1:5 le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Es de largo alcance, hermanos. Este trabajo es un trabajo precioso, el de madre, aunque no es fácil. Mi hija apenas entró a la adolescencia y créanme, yo no me esperaba lo que estoy pasando. Cuando me decían que era difícil la educación de los hijos a medida que crecían, yo le decía, qué exagerados. Yo la voy a entender. No, si es difícil. Y todavía me falta, yo voy empezando apenas. Pero qué tan importante es el amor que la madre le da a sus hijos. Es tan importante que cuando Dios trató de explicar su amor por el ser humano, lo hizo refiriéndose a la madre. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti, dice Jehová. El amor de la madre es un pálido reflejo, pero es el que más se le asemeja al amor de Dios. Logramos comprender un poco más del amor de Dios cuando nos convertimos en madres, cuando vemos a los niños tan indefensos que dependen de sus padres. Pero somos las encargadas de reflejar ante nuestros hijos el verdadero amor, la bondad, la misericordia, el perdón y el respeto. Nunca debemos dejar que nuestros hijos tengan un concepto erróneo de Dios por nuestro trato hacia ellos. Otra historia que quiero compartir con ustedes y que es muy conocida. Yo sé que hasta los niños saben esa historia, es la historia de la reina Esther. Qué linda historia, ¿verdad? Pero en esa historia se menciona una mujer, porque una mujer, aunque es capaz de ser bendición, también puede causar estragos, dependiendo quién sea el que dirija su vida. En la historia de Esther se menciona otra mujer, aparte de Esther, que ejerció su influencia de una manera bien negativa. Era Ceres. ¿Quién era Ceres? Era la esposa de Amán, y yo pienso que esa mujer ha de haber sido muy inteligente, porque en ese tiempo no se mencionaba el nombre de una mujer, a menos que que estuviera en la esfera pública, que fuera muy importante. Cuando Amán se sentía triste por las cosas que le pasaban o alegre, él llamaba a sus amigos
Y ahí va Ceres. Dice, llamó a sus amigos y a Ceres su mujer. En todas las decisiones que él tomaba, allí estaba Ceres. Porque las mujeres, saben, ejercemos bastante influencia sobre nuestros esposos. Y es bien importante que lo usemos sabiamente para el beneficio y no para destrucción. Cuando el Señor no gobierna nuestras vidas, todos nuestros talentos naturales sirven para destruir, porque estaremos bajo la influencia del que se deleita en la destrucción de las almas. Se dice que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, pero también es cierto que detrás de la ruina de un hombre talentoso, generalmente, no siempre, ¿verdad? A veces se lo buscan solos. Generalmente se encuentra la influencia malintencionada de una mujer que deja a un lado los propósitos de Dios para su vida y se pasa deliberadamente al bando enemigo. Ceres representa todo lo opuesto a Esther. Ahora yendo a Esther. Esther fue una niña que a simple vista humana no tenía mucho futuro. Huérfana de padre y de madre, fue criada por su primo Mardoqueo, el que la tomó por hija. Pero saben, a mí me encanta esta característica de Dios. Él se identifica por tomar lo que no tiene futuro aparente para convertirlo en algo, en un instrumento útil para su obra. Él se encarga de llevarte a donde Él te necesita para cumplir sus propósitos. Él llevó a Esther hasta el trono real. ¿Quién hubiera dicho, no? Que esta niña que no tenía a nadie más que a su primo, llegó a ser la reina. Pero ¿saben cómo comenzó todo? Y ahora voy con los hijos. Yo veo que hay jovencitas. Comenzó con la educación, escuchando a su padre, que en este caso era su primo, pero ella la había educado como su hija, así que ella lo miraba como padre. En Esther 2:20 dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Hijas, hijos, que todavía están con sus padres, escuchen a sus padres, porque después de Dios son los que están más interesados en el bienestar de ustedes. Y si se les hace poco la historia de Esther, también tenemos el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús fue al templo, dice que regresó con sus padres y estuvo sujeto a ellos, lo cual implica que escuchaba sus consejos, siendo el Hijo de Dios. También Pablo aconseja, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A veces van a pasar cosas que les van a parecer negativas. Ya cuando se hacen jóvenes, que ya los padres ya no pueden decir mucho, dicen es que ella es mayor de edad. Se convierten en mujeres. Ahí entra Dios, porque también tenemos que respetar las decisiones de nuestros hijos. Ahí se pone Dios al mando. Dios utiliza la escuela de la vida para capacitarte. Y si no, recordemos la historia de Moisés. Cuando Moisés tomó esa mala decisión de matar al egipcio, él pensó que ya había echado a perder su vida. Pero hasta eso usó el Señor para capacitarlo. Lo llevó a un lugar solo donde cuidaba ovejas, donde tuvo tiempo para meditar y pasar con el Señor, aprender paciencia. Yo no sé nada de ovejas, pero dicen que se requiere mucha paciencia, porque tienen que estar solos y ahí tienen mucho tiempo para pensar. Cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés pensó que él no estaba listo. No sabía que el Señor ya se había encargado de todo eso.
Él ya estaba capacitado. El Señor no te va a pedir nada para lo cual Él no te haya capacitado. Esther fue una mujer que en las manos de Dios fue capaz de llevar liberación a todo un pueblo. Cuando ella fue reina, todavía su padre ejercía influencia sobre ella. ¿Se imaginan? Mardoqueo mandándole a decir a la reina qué hacer. Qué lindo, ¿no? En Esther 4:14, él le manda a decir, mira, si no haces nada, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si era para esto que Dios te estaba preparando? Ahora estás ahí. A lo mejor ustedes piensen, bueno, pero ¿y yo qué tanto puedo hacer? Yo no tengo influencia sobre muchos, no soy importante, es más, yo me cambio de banca y ya no me conocen, ¿verdad? Pero saben que una mujer en las manos de Dios es capaz de hacer cosas que ni nos imaginamos. Dios busca mujeres por todas partes, que como tú y como yo pertenecemos a su reino. Mujeres que hemos sido compradas con su sangre preciosa. Mujeres que a pesar de las circunstancias abran su corazón al amor divino, que coloquen los principios en el pedestal del triunfo, que mantengan su postura de obediencia ante la voluntad de Dios. Atrevámonos a ser ese tipo de mujeres que no se dejan vencer, sino que profundizan sus raíces en la fuente de la vida. Sé la mujer que Dios puede usar para levantar y no para hundir, para triunfar y no para lamentar las derrotas. Dios nos ha llamado a brillar. ¿Saben lo que significa el nombre Esther? Estrella. Y las estrellas brillan. Para eso es que Dios nos ha llamado. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, para que te echen porras, para que te admiren. No, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es nuestra obra. Y no solamente las mujeres, yo me enfoqué en las mujeres, pero también los hombres entran en todo esto, también tienen que brillar, ¿verdad? Cuando tengamos la oportunidad de hacer algo para el Señor y se nos pida hacer algo para lo que pensamos que no estamos preparadas, como cuando me pidieron a mí que tuviera una parte acá, yo le digo a mi hermana, yo nunca me he parado en un púlpito. Dijo, bueno, pero siempre hay una primera vez. Acá estoy. Alabado sea el Señor, hermanas. Y saben que si cuando Mardoqueo le mandó este mensaje a Esther, le dijo, porque si te callas, si absolutamente callares, de todas maneras los judíos van a tener respiro y liberación por otro lado. Aunque somos importantes para el Señor y nos ama de una manera increíble, no somos indispensables. El Señor lo va a hacer con o sin nosotros. Pero, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Deberíamos hacernos esa pregunta cuando nos toque tomar algunas decisiones. ¿Quién sabe si para esta hora Dios te ha estado preparando? ¿Quién sabe si para esta hora has pasado esos problemas? ¿Recuerdan que te ayudaron a depender más de Dios? Porque Dios te estaba preparando para lo que se te está pidiendo ahora. Para lo que como Moisés piensas que no estás preparada. El Señor se encarga de capacitarte. ¿Quién sabe si para esta hora Dios te ha puesto en este mundo como hija, como madre, como esposa? ¿Quién sabe si para esta hora Dios te ha puesto en este mundo como mujer? Que Dios la bendiga.
Les invito a estar en pie, hermanos. A esta hora vamos a tomar un break, un ligero sistema de darnos la bienvenida a todos, porque cuando comenzamos nomás estaban nuestros hermanos aquí, éramos como 10, nos podíamos contar con los dedos. Pero hoy ya vemos más, vamos a cantar Bienvenido a la Iglesia